¿Una vez has sentido que a pesar de estar en el camino de Dios, hay fuerzas invisibles que parece oponerse a cada paso que das? A veces la vida cristiana se siente como una constante lucha contra el desánimo, el miedo, las dudas o las tentaciones. Es como si estuvieras en una batalla, pero no puedes ver al enemigo. Y la verdad es que no es una simple sensación, es una realidad. Como creyentes estamos en una guerra espiritual, es una batalla real, que no se pelea en la carne, y si no la entendemos, vamos a vivir derrotados sin saber el porqué. Así que hoy vamos a abrir las escrituras para revelar la naturaleza de esta guerra y lo más importante para poder descubrir esas armas que Dios ya nos ha dado para salir victoriosos. Así que este mensaje no es para asustarnos, sino para empoderarnos. Vamos a dividir esta predica en varios puntos y lo primero va a ser la revelación de la batalla. La primera y más grande revelación que tenemos que aceptar es que nuestro verdadero enemigo no es quien creemos que es. No es tu jefe, no es tu vecino, no es tu situación financiera. Y Pablo lo aclara con una palabra acá y de una manera impresionante. En Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Este versículo es un mapa de guerra que nos dice y nos muestra la lucha contra el reino espiritual de las tinieblas. Es un conflicto que es invisible, pero no con consecuencias ficticias, sino con consecuencias muy reales, palpables en nuestras vidas. Y si no entendemos esto, cometemos un grave error, porque vamos a pelear una batalla equivocada y atacamos a las personas que no son. Las que no son en realidad, porque las víctimas de este conflicto terminan siendo otras cosas y otras personas. Cuando el enemigo nos tienta con la ira, terminamos peleando con nuestra familia. Cuando nos ataca con mentiras, peleamos contra nuestras propias emociones. Y la sabiduría de Dios nos llama a levantar los ojos del problema físico, para que veamos esa realidad espiritual. El segundo punto acá es listo. Ya tenemos claro que hay una guerra espiritual. ¿Cómo se combate esta guerra? Tenemos armas, tenemos armaduras, tenemos defensas y vienen siendo las armas que nos dan esa victoria. Entonces, ¿cómo peleamos esta guerra que no podemos ver? Dios nos da un arsenal completo y nos dice que nos vistamos con la armadura de Dios. Cada una de estas piezas es un accesorio, es una necesidad vital para nuestra defensa y también para el ataque. Vamos a verlo aquí. Entonces, en Efesios 6, del 13 al 18 dice: Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que con el que podáis apagar todos los dardos de fuegos del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, aquí está toda la armadura, y la vamos a desglosar de una manera bien interesante. Cada una de estas piezas de la armadura es una herramienta para la victoria. Recordemos que Jesús ya venció. Él es nuestro vencedor, Él es nuestro Salvador. Y nos está dando unas herramientas para que nos vistamos, para que estemos fuertes, para que estemos firmes en Él. Lo primero sería el cinturón de la verdad, que es el fundamento, la verdad de la palabra de Dios. Es lo que nos mantiene anclados y nos protege de las mentiras y los engaños del enemigo. ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo. Y si nosotros tenemos ese fundamento, lo estamos viviendo, lo estamos consumiendo a diario, estamos escudriñando su palabra, estamos en conexión constante con Él, vamos a estar con ese cinturón puesto. Y cuando lleguen esas mentiras, la verdad es la que nos va a quitar esos velos, que es Él. Y vamos a poder entender qué es lo que está sucediendo y quitar esas mentiras y esos engaños del enemigo, que se ven a diario en circunstancias, situaciones, bueno,
Pueden haber tantas cosas, pero no voy a entrar en detalles. Cada uno tiene sus batallas y puede saber exactamente por qué está pasando en este momento. Pero ¿cuántas veces no nos pasa? Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Sales a la calle, vas en tu bicicleta, en tu carro, en tu moto, y vas en la esquina, tranquilo, y un momento a otro pasa otra persona que no está siendo prudente, de pronto tal vez estuvo a punto de atropellarte, cometió una imprudencia, y justo en ese momento llega la mentira, llega el enojo, llega la ira, llega la rabia, llega esas ganas de querer defenderte de esa manera, o está el espíritu morando en ti y te da paz, te da tranquilidad, más allá de todo entendimiento, y tú entiendes la situación. Sabes que no simplemente está sucediendo eso, sino es un campo espiritual que te quiere robar esa paz, que te quiere robar esa tranquilidad, para que actúes como tú actuarías y no como actuaría Jesús. Vamos a la segunda parte de la armadura, que es la coraza de la justicia. Protege nuestro corazón. Es la justicia de Cristo que nos ha imputado, nos protege de la culpa y de la acusación del enemigo. Muchas veces en este caminar vamos a cometer errores y vamos a caer en la vergüenza o en la mentira y en ese engaño de la culpa, de que nosotros seguimos siendo lo mismo, de que no merecemos nada, de que para qué seguimos ese camino, y todo eso son mentiras. Y empieza a tirarnos dardos y a querer llenar nuestra mente y nuestro corazón de puras mentiras para que nosotros no volvamos a Cristo. Y Dios es un Dios de amor y de misericordia, y Él nos ama, a quienes lo buscamos, a sus hijos. Eso es lo que hay para nosotros, no hay ningún tipo de condenación. Y por eso es que es una mentira el quedarse en eso. Así que esa es la segunda parte de la armadura. Vamos a hablar de la tercera parte de la armadura, que es el calzado del Evangelio de la Paz. Nos da la firmeza para caminar. El Evangelio no solo nos salva, sino nos da un propósito y una dirección clara. Cuando nosotros estamos escudriñando el Evangelio, su palabra, cuando estamos constantemente buscándolo a Él, nuestra mente cambia, nuestra forma de actuar cambia, no porque nosotros cambiemos, sino que su palabra ya está en nosotros. Y al Él estar en nosotros, nosotros vamos a reflejar eso, que es su palabra, porque Él va a estar morando en nosotros. Y vamos a estar firmes, y ya no vamos a estar de aquí para allá o de aquí para allá, no, sino vamos a tener un propósito claro y una dirección clara. ¿Y cuál es esa dirección clara? Somos sus hijos, estamos en Él, y Él es nuestro Salvador. Y por medio de Él podemos llegar al Padre. Ese es nuestro caminar. Y gracias a Él es que nosotros podemos ser salvos. Al tener claro eso, podemos estar firmes. Viene la cuarta parte, que es el escudo de la fe. El arma más defensiva y poderosa que tenemos. Es Jesús. Es Jesús, es nuestro Señor. Y este escudo de la fe podemos apagar, con ese escudo de la fe podemos apagar todos esos ataques directos del enemigo. La fe es confiar plenamente en las promesas de Dios, no en lo que nosotros vemos, en lo que escuchamos, en lo que estamos viendo en nuestro entorno, sino sabemos que Dios ya nos dio una guía, tiene unas promesas para nosotros, muy claras y contundentes. El enemigo lo único que quiere es robar, matar y destruir, y va a querer intentar flaquear esa fe, acabar con tu fe, acabar con esa ambición, con esa nueva vida que Dios te ha dado. Aunque no va a poder, Él lo va a intentar. Y es allí donde tenemos que tener ese escudo, para que no nos vaya a hacer daño de ninguna manera. La quinta parte de esta armadura, viene siendo el yelmo de la salvación. Es el que protege nuestra mente. Y esa es la certeza de que somos salvos en Cristo. Evita que el enemigo nos ataque con dudas sobre nuestra identidad en Él. Y muchas veces salimos allí al mundo, creyendo que, bueno, estamos bien, que todo bien, que bueno, lo que sea. Pero resulta que al ir a mezclarnos allá van a haber muchas cosas que nos van a querer a pegar de nuevo al mundo. Ese amigo que te invita a hacer cosas indebidas, esa amiga, esa persona que te trata mal, que te saca lo peor de ti, esas personas en el trabajo que hablan de cosas que no tienen ningún sentido, que no te edifican en nada y que tú ya lo entiendes. Ahí es donde tenemos que tener ese yelmo de la salvación,
proteger nuestra mente de esas cosas, porque ya no, nosotros no le pertenecemos a Satanás, le pertenecemos a Cristo. Y a ser sus hijos, al ser parte de Él, al Él estar morando en nosotros. Esa es la certeza que nos da que ya somos salvos en Él. Y las dudas deben desaparecer. Y esas dudas van muy ligadas mucho a todo lo que les acabo de mencionar, porque eso empiezas por ahí. Parecen cosas inofensivas, pero son cosas que se van acumulando y cuando menos te das cuenta, te quitaste el yelmo. Entonces vamos a tener ese yelmo puesto. Viene la sexta parte de la armadura y es la espada del espíritu, y esta me gusta mucho porque esta es nuestra única arma de ataque. La palabra de Dios está viva y eficaz. Y es lo único que el enemigo no puede resistir. Y la palabra es Jesús, es Cristo. Nosotros no debemos salir allá a contraatacar todas esas cosas celestiales con cosas humanas o con otros ataques o de maneras, no sé, convencionales. Debemos tener fe en Él y a través de su accionar en nosotros, a través de su palabra, a través de lo que Él nos va enseñando, lo que el Espíritu nos va enseñando de cómo actuar, de cómo ser, de qué decir, de qué no decir, de cuándo estar, de cuándo huir. Él nos enseña todo eso. Y no hay mejor forma de contraatacar al enemigo que con su palabra. Para todas las cosas existe una respuesta en Cristo. Para todas. Y no tienes que saberte la Biblia de memoria, no tienes que haber estudiado 80.000 veces teología para saber esas cosas, ¿no? Con que tú le hayas entregado tu vida a Cristo, ya está haciendo una transformación en ti. Y es el Espíritu el que te va a mostrar y te va a ir guiando. Y claro, debemos alimentar nuestra mente, nuestro todo, nuestro ser con Él. Y Él es su palabra, por eso es que la recibimos. Porque aprendemos, porque la vamos digiriendo, porque la vamos viviendo. Y a medida que va pasando el tiempo y van pasando las circunstancias, Él nos va mostrando esa verdad. Y nos va mostrando cómo podemos contraatacar, cómo podemos dejar al enemigo sin ninguna resistencia, porque Él ya venció. Y finalmente tenemos la séptima parte de esta armadura y es la oración. La oración es el sistema, es ese sistema de comunicación en donde constantemente podemos tener esa activa esa armadura. Podemos mantener esa comunión directa con nuestro capitán que es Jesucristo. Esa es la manera en la que nosotros podemos activar toda esta armadura. De nada nos sirve tener toda una armadura puesta y no estar a la vanguardia, no estar pendiente de lo que está pasando en nuestro entorno, no saber que tenemos un líder, no saber que tenemos un vencedor. No serviría de nada. Sería como ponerme una armadura y no tener la capacidad de poderla manejar, de no moverme y quedarme quieto, estancado. Es por medio de esa relación que tenemos con Dios que podemos activar todas estas cosas, que son el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del espíritu y la oración. Todo esto hace un conjunto para poder estar armados y que Él sea quien pelee por nosotros. Y es por medio de esa oración en que podemos contarle nuestros problemas, nuestras angustias, nuestras caídas, pedirle misericordia infinita a Él, que sea Él impartiéndose en nosotros, que sea Él quitando todas las cosas que hay de nosotros, que solo quede Él en nosotros. Así que yo quiero que el día de hoy te lleves esto, mira, tú no estás en esta batalla solo y no estás desarmado. Dios ya te ha provisto con todo lo que necesitas para resistir y vencer. El problema no es que no tengamos las armas, sino que no las estamos usando. Tu vida no es solo una rutina diaria, es un campo de batalla espiritual. Y es este campo en donde se fortalece tu fe, tu carácter se moldea y tu testimonio se vuelve la luz para otros. Entonces la pregunta aquí para ti es, ¿estás listo? ¿Estás lista para dejar de ser una víctima?
y empezar a pelear como una victoriosa en Cristo, como un victorioso en Cristo? ¿Estás dispuesto a vestirte con la armadura de Dios cada mañana? Vamos a orar. Si puedes en este momento cerrar tus ojos y acompañarme, sería genial. Así que bueno, amado Padre Celestial, te damos las gracias por revelarnos la manera y la forma en la que podemos defendernos de un mundo lleno de ataques, Señor. Porque sabemos que estamos en una batalla espiritual contra principados, contra potestades, Señor. Pero sabemos también que tú eres vencedor, que tú ya venciste y que somos tus hijos, Señor, y que no hay nada que nos pueda apartar de ti. Por eso nos revestimos todos los días, Señor, con tu armadura. Queremos tener una comunión contigo, Señor. Queremos que escuches nuestras oraciones por medio de tu Hijo Jesús. Padre, abre nuestro entendimiento para que podamos saber qué decir, qué no decir, que seas tú impartiéndote en nuestras vidas, Señor. Que no solucionemos los problemas de este mundo con nuestras palabras, con nuestras inteligencias, con las formas en las que nosotros creemos que son, sino que seas tú impartiéndote, que seas tú enseñándonos por medio de tu Espíritu lo que tú harías, Señor, lo que tú haces, Señor. Porque tú estás vivo, tu palabra está viva, Señor. Nosotros somos herramientas, Señor, somos vasos, queremos ser vasos de honra para ti, queremos ser vasos de utilidad para ti, Señor, queremos ser tuyos, Señor. Y por esa razón te pedimos que seas tú obrando en nosotros. Padre, te damos las gracias por permitirnos estar aquí un día más, por darnos la honra y el honor de saber quién eres tú, de que tú te estés revelando ante nosotros, Señor, de que nos permita ser parte de ti, Señor, de que tú seas nuestro amado, Señor, seas nuestro Salvador, seas nuestro todo. Te damos las gracias, Señor Jesús. En el nombre amado de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado un día más. Recuerda que tienes los comentarios si quieres compartirnos alguna anécdota respecto a la palabra, si quieres compartirnos alguna situación en donde podamos escudriñar la palabra, si quieres compartir algo, ahí estaremos para poderte leer, para poder compartir más de Cristo. Y bueno, te deseo una linda semana. Chao, chao.